vamos a entrar en un nuevo tema interesante, también será una pincelada, que es, atención, ¿no? Que esto dedicado a tus amigos de la Escuela de Oviedo, que de vez en cuando siempre ponemos, no, bastante verde, porque se lo, en fin, cambios, no, la superposición dialécticas, es decir, superposición de dialécticas, ¿no? Ya sabemos que esta buena gente, por eso fracasa completamente en sus análisis políticos, no diga, y también históricos, por cierto, tal vez en filosofía sean cracks, pero lo que es en historia y en política es un completo desastre. No existe solo la dialéctica de Estado-imperio, la superposición que estamos viendo más que nunca, al menos la superposición, sí, obviamente en la geopolítica, eso que se llama la geopolítica, política internacional, como en la dialéctica, Estado es la base, a priori es la base realista de las necesidades, en fin, no vamos a repetir las 5 reglas de Messheimer, etcétera, pero si algo se ha demostrado, precisamente la locura socialdemócrata, relativista y hegemónica es que se pone de espaldas a las leyes naturales más básicas y hemos visto cómo tanto la dialéctica civilización, porque en el momento en que tú entras elementos absolutamente locos como el multiculturalismo y por tanto hacer que no existen elementos civilizatorios incompatibles, como el paradigma, la incompatibilidad del paradigma completamente opuesto, estoy hablando de cierta posible, digamos, inmigración en, digamos, cierto continente europeo, de ciertas costumbres completamente imposibles de admitir. Es decir, totalmente. Irreconciliable. Irreconciliable. Y que eso es pues una dialéctica de civilización y no digamos, por supuesto, la dialéctica de establishment, que es posiblemente la que ha generado la actual hegemonía. La actual hegemonía nos explica, tiene una o lógicamente un relato sobre el que construirse en la realidad material sobre países, evidentemente, incluso de países imperio, pero no se expresa la realidad política sin la dialéctica de establishment. Es decir, lo que está pasando ahora es por un establishment determinado. De hecho, si se va a ese establishment puede haber una geopolítica completamente diferente, lo estamos diciendo. Es decir, el globalismo antiglobalismo no es una cuestión de estados. Es un tema que se ha tratado de imponer, eso es que se llamó el New Order, el nuevo orden mundial, expresado, escrito por el mismísimo Kissinger, que primero engañó a Nixon, por cierto, cuando creía Nixon que era la victoria del Occidente sobre el comunismo, luego cuando lo eliminaron, cuando vieron que políticamente instalaron esa idea de globalismo, esa agenda común, esa necesidad de intercambiar estructuras financieras, económicas con estatales, es decir, estatalismo de Estado, pero control político, desde instituciones incluso supranacionales, el FMI, la ONU, etcétera, y por supuesto los centros de poder más importantes para todo el comercio y tal, que eran Washington y Bruselas, etcétera, ¿no? Entonces, esa superposición de dialécticas, primero, estás en esta lectura, que creo que es la más realista, y aparte de eso, podemos, tal vez con un hundimiento, desaparición, si es posible, del paradigma globalista, ¿podríamos volver a regresar a una única dialéctica ya dentro de, entre comillas, leyes naturales? A un regreso de la racionalidad, de la lógica, ¿no? Empírica y no de la fantasía irracional, voluntarista, ¿no? Como es el extremo de las agendas de género, dogma, etcétera. A ver, creo yo que el análisis que tenía Gustavo Bueno, ¿ya? Y que tienen, porque no todos los estudiantes de la escuela de Oviedo lo toman igual, ¿no? Pero el análisis que tenía él era que la dialéctica de estados absorbía a otras dialécticas sociales. Ya. La absorbía y la reconducía
para aumentar la potencia de ese Estado frente a otro Estado. Eso no es una mala observación, en lo más mínimo. Es decir, pero no es realista. los conflictos que hay internos socialmente son redomados por el aparato político para generar algún tipo de orden y poderse enfrentar a otros estados en las relaciones internacionales, que no necesariamente es guerra, sino en comercio, etc. Ahora, esta explicación de aquí no puede excluir fenómenos que se van a seguir dando y que pueden ser nuevos porque la humanidad continúa. Y entre estos fenómenos está algo que el famoso estratega e historiador militar, tal vez el más grande de finales del siglo XX, Martin van Creveld, nacido en los Países Bajos, pero es ciudadano del Estado de Israel, indica en un libro que él publicó ya hace unos años que se llama Auge y Caída del Estado. O sea, el debilitamiento es como Rise and Fall of the State. Él explica que después de los años 60, el poder de los estados comienza a decaer, precisamente, lo cual genera vacíos o espacios para que se llene el poder. Ahí entran los establecimientos supraestatales, que está refiriendo Vicente. Y lo que estamos viendo ahora es una dialéctica entre los establecimientos supraestatales y los estados. Es decir, los estados están combatiendo a los establecimientos supraestatales, que seguramente son corporaciones privadas del tipo que lo sean. No, esto aquí lo hablo en un lenguaje, digamos, de amplio espectro. Intento utilizar un lenguaje genérico, ¿no? No necesariamente una corporación mercantil, cualquier tipo de unión, ¿no? O gremio. Estas corporaciones que acumulan muchísimo poder material, sea un tema de comandancia de recursos económico, lealtad de personas, etcétera. Comparable al de los estados, en cierta medida, o más eficaz que el de los estados, ¿ya? Y por eso le están el poder a los estados. No, que eso es lo que concluyo, que le están rivalizando el poder a los estados. O sea, la dialéctica es entre los establecimientos y los estados. Hay una dialéctica entre ellos también. No solo los establecimientos combaten y los estados combaten, sino que los establecimientos y los estados combaten entre ellos también. Sí, pero como la ideología, los establecimientos, que también se les llama de las ideologías, en realidad son dialéctica de establishment, ¿no? Que se acogen para utilizar una mecánica ideológica para actuar, absorben a los estados. Aquí el problema es que los estados han sido alienados, es decir, las estructuras estatales. Pero entonces, eso es una consecuencia de la dialéctica, concuerdo, pero eso es una consecuencia de la dialéctica. O sea, claro, pero porque se superponen las dialécticas. Eso. Y entonces nos encontramos que la realidad, que ahí es donde falla Gustavo el Viejo, el único más o menos intelectualmente, pero hombre, tal vez porque a lo mejor hubiese acertado viviendo aquí, pero claro, se murió hace 15 años. Claro. A lo mejor hace 15 años o 20, no me acuerdo en qué año fallece ya. Como en el 2016, me parece. Ah, sí, llegó hasta el 14. Sí, bueno, sí. Si hubiese llegado hasta la Agenda 2030, que fue el 2015, que en realidad no fuimos conscientes, si te acuerdas, hasta el 2018 prácticamente, claro. No empezamos a abordar el tema de la Agenda 2030. Entonces, a lo mejor hubiese seguido nuestra lógica, quién sabe. Desde luego, don Antonio alcanzó a comprenderla, en la cual esa dialéctica de corporativa, en realidad, y ahí sí que se cumple el pensamiento de Trevijano de, en último término, el poder público siempre está quien tiene la última decisión. Por muy poderoso que sea un lobby privado, un establishment, siempre, y esto lo siento por los corporativistas, estos conspiranoicos de los chicos banqueros y con los puros largos y las chisteras grandes y los gatos blancos y con los guantes negros, lo siento, pero creo que en último término siempre es el poder político, eso sí, que se deja pudrir, se deja comprar y se alía con lo que haga falta. Y además, eso yo concuerdo contigo, siempre el poder político al final porque es el poder duro. Claro, exacto. En donde hay clase económica dominante y hay clase política, la clase política se impone. Incluso entonces, la clase económica. Efectivamente. Por eso aquí el peligro está que ha logrado ese sistema, ese monstruo
corporativo, privado, público, internacional, con instituciones que se mezcla la ONU, el foro atómico el foro de Davos, se supone que es privado, pero no tiene nada de privado, la mayoría ganan pasta con lo público, todas las instituciones de la ONU, han absorbido o han alienado los estados, como demuestra que un tío como Soros dando palmaditas a dos, se supone, jefes del poder ejecutivo de los países, como son Trudeau o Sánchez. Entonces, han absorbido el Estado. El Estado se ha convertido en Skynets que destruyen a la nación. Y es el gravísimo problema que es la cúspide de esos regímenes que hemos dicho que se destruyen a la nación y hacen que la sociedad se suiciden, pero a nivel global. O sea, entonces estamos en esa situación. Los estados se han convertido en maquinarias alienadas por todas esas maquinarias supranacionales de interposición de dialécticas y es la realidad natural de las naciones, de la sociedad nacional, las que tienen que rebelarse y alcanzar al menos el poder para tratar de esa maquinaria de Estado, aparte de reducirla, tratar de situarla contra esa maquinaria, ese paradigma que creo que ya es imposible de continuar, que es un poco lo que venía, he dicho en otros momentos, ¿no? Es decir, en ese paradigma que yo creo que no puede seguir, porque yo creo que no es viable, no sé si conformarás conmigo, ese paradigma no es viable, porque no es racional ni acaban sin atender a las leyes normales de evolución de una sociedad. O sea, no es viable porque lleva al colapso, pero el colapso puede ocurrir, pero obvio que no es viable. Pero el colapso puede ocurrir y bueno, ya Arnold Toynbee y entre otros nos han... evidentemente. Sí. Nos han enseñado con sus estudios que, bueno, las cosas ocurren de estas maneras recurrentes, ¿no? Sí, hombre, que estamos muy... Si no respondes a los desafíos, te puedes colapsar. Y también puedes superarlos. Es decir, Toynbee rompe a Spengler, que no necesariamente estamos determinados. Claro, un ciclo biológico, que no es un ciclo biológico. Crece, se reproduce y desaparece. No, puede existir una civilización, y Toynbee de Occidente, que logra tener los mecanismos para, llegado el momento crítico, superar los desafíos y volver a renacer o volver a continuar. Es correcto, y eso es por una lectura también errada, que, por ejemplo, lo grecorromano sobrevive, ¿no? El imperio romano sobrevive, literalmente. No te adelantes, que vamos a tener un tema con ese, que será el tema de esta primera tanda, que va a ser seguramente en varios programas, pero bueno, que es el tabú cultural, ¿no? Pero ahora vamos a ir, no te preocupes.